La infancia de Iván, de 1962, dirigida por Andrei Tarkovsky, su primera película, o sea, bueno, su primera película fuera de la escuela de cine. Leo la sinopsis. En la Segunda Guerra Mundial, el huérfano soviético de 12 años Iván Vodarev trabaja para el ejército soviético como explorador detrás de las líneas alemanas y entabla amistad con 3 simpatizantes oficiales soviéticos. Esta es la segunda película que veo de Tarkovsky. ¿Cuál es la primera? Stalker. ¿Ha visto Stalker y esta? Ajá, sí. Es que es de esos que he querido ir como lento. Pues, Yo recomiendo... de ver una muy de vez en cuando. No, yo recomiendo hacer eso. Totalmente, y sobre todo con directores como él. Hay personas que conozco, algunos que escuchan el podcast que son así, que no, normal, no lo critico, pero yo personalmente recomiendo, y para mí es mejor irlo de a poco, porque si me lanzo un maratón de todo el director así en una semana, en un mes, Las películas incluso se pueden entremezclar entre sí. se mezclan y se diluye la fuerza de una con la otra. En cambio, si yo dejo que esta película la veo y dejo que se asiente y después veo otra y así, es como que termino sacando más de cada una de ellas. Pero bueno, ¿qué le pareció, Jesús? Chamo, la foto y la composición. Que ya desde Stalker hay un... Ya uno siente como una poesía narrativa, audiovisual en cómo Tarkovsky ensambla todo. Cómo cuenta todo, cómo busca... O sea, la cantidad de información que hay en cada plano, en cada secuencia, en cada toma, es muchísimo. O sea, es un estudio completo. Cada escena, lo importante que es y todo lo que tiene para contar, para decirnos algo. Entonces, ya de Stalker, por ejemplo, bueno, que fue después de la infancia de Iván, pero hay un uso muy consciente de todo. Entonces, la infancia de Iván ya es de la fotografía, que es una película en blanco y negro, ya es un referente. O sea, hay como usos de la luz que a mí, o sea, ya sé que en algún momento que quiera volver a, o esté pensando en ciertas cosas para escribirlas o tener una idea de algo ya en papel, de algo que esté desarrollando, ya hay un referente ahí del uso de la luz demasiado increíble, como la conciencia que hay para eso. Lo que usted comentó al principio, que estábamos hablando un poco del director de foto de esta película, colaborador frecuente de Tarkovsky, Vadim Vadim Yusov. Yusov. Se nota mucho cómo es el aprovechamiento del músculo del cine para contar, pero ya entrándonos un poco en la historia, el primer plano, o sea, cómo abre la película. El primer plano del cine de Tarkovsky es un plano de abajo hacia arriba de un árbol. Y el último plano del cine de Tarkovsky, el último plano del sacrificio, es un árbol de arriba hacia abajo. Yo no sé si eso fue a propósito, pero... Así no sea a propósito, ya habla de No, como no, la conciencia de exacto. que él tenía. Si no fue a propósito, es más interesante, me parece a mí. Exacto, totalmente es así. Uh-huh. Entonces la película abre y uno ve a este niño como en un paraje muy bonito, como campestre, con interacción con su mamá, y él está feliz y está corriendo y está jugando, y uno siente, como el título de la película, la infancia de Iván, y es como un niño, es un niño en su vida como la podría tener un niño cualquiera, feliz, y de repente es como un plano subjetivo, como él volando por los aires. Y yo ya, en ese momento yo me di cuenta de que yo lo estaba pensando, corte, y ya él se despierta y de una vez la fotografía cambia. Antes era todo iluminado, el sol, todo se veía tan bello, como tan, no sé, paradisíaco. Y es muy prevalente la naturaleza. Sí. Ahí, a diferencia de lo que hemos después. Y después él se despierta y la iluminación es súper oscura, él está como en un establo. Esos establos ya en épocas de guerra, está ahí medio todo húmedo, medio corroído, destruido, y él se despierta por un ruido. Y ya uno dice, o sea, si es un ruido, él está así por algo. Y sale, entonces ya uno empieza a entender la naturaleza del personaje, del niño, de quién es realmente. ¿En qué situación está? Exacto. Y nada más lo que nos cuenta antes de que aparezca el título de la película y los créditos, ya le da a uno toda la información que uno necesita. ¿Qué más puede esperarse de un niño en épocas de guerra? Bueno, está tratando de llegar a un lugar, de huir y de llegar a un lugar. Pero a mí me agarró desprevenido es la verdadera naturaleza del niño. Cuando uno realmente, porque él llega al lugar al que llega, que básicamente un corte, uno ya lo ve como todo mojado, pero está como en un cuartel, o sea, como que lo rescataron, lo recogieron. Pero De hecho no lo rescataron, lo capturaron. Ellos dicen, hemos capturado a este niño. Estaba cierto. Pero es como la entereza, que después lo dicen, ese niño tiene carácter. O sea, ya uno se puede imaginar, porque a diferencia de Comancy, por ejemplo,
que uno ve como este niño sonriente y feliz atraviesa por todo este charco de estiércol hasta llegar a ser la persona que termina siendo al final de la película. En cambio aquí vemos a un niño que ya uno sabe que es que ya pasó por esto. Simplemente ya aquí está con la disposición y con toda esa experiencia encima de la guerra. Entonces llega y habla como con una autoridad, como con una conciencia de quién es y qué es lo que tiene que hacer, como el sentido del deber, se le siente muy a flor de piel. Y con mucho carácter. A él no Demasiado. van a venir a joderlo, a decirle qué tiene que hacer, él sabe qué tiene que hacer y le van a hacer caso porque, ajá. Entonces básicamente entender que él es como una herramienta más del ejército, a mí me dejó tieso. O sea, el nivel de complejidad a nivel de relaciones, por ejemplo, de él con las personas que lo rodean, con su entorno, y más cómo lo ven estas personas, que muchas veces, eso a lo largo de la película, como en ciertos diálogos, que uno nota que esas personas que rodean a Iván ya están tan acostumbrados a qué es él, o sea, más allá de quién es, sino qué es él, que a veces ellos mismos se sorprenden como preguntándose, pero hey, ¿y los papás de Iván dónde están? O que si Iván antes, ¿dónde estaba él? ¿De dónde era? Porque toda la película es como una herramienta más. Son pequeños los momentos O sea, en yo los que no, realmente lo ven como bueno, un niño. yo no diría que ellos lo ven como una herramienta, ellos lo ven como un niño, pero la manera en que él actúa los obliga a tratarlo como un igual en cuanto a la autoridad militar que tienen ellos. Bueno, así puede haber estado quitando un poco Porque no es de esa herramienta porque sensibilidad. ellos no lo están usando. De hecho, ellos no quieren que él esté en la guerra. Él es el que Claro que activamente quiere estar ahí. sí, sí, Y que lo que ellos ellos constantemente quieren es que enviarlo a la escuela. a la escuela. Que Y dice, él, tienes que ir a la escuela militar y él no quiere porque dice que los que van a la escuela y descansan son los inútiles, que él y, quiere estar en el frente no, porque él es útil. y que cuando le dicen la guerra no es para ti, él le dice tú qué sabes de la guerra. Y es verdad, él probablemente ha pasado por más, él ha vivido más la guerra en carne propia que estos soldados ya hombres condecorados, lo que Que hay una sea. parte en la que empieza a haber como un bombardeo y él está solo. Él está jugando como a acechar y a hacer, sí, eso se llama acecho. Ajá. Y empieza este bombardeo y todo él está a oscuras, sale y llega este, no sé, un teniente con un más alto rango, que es el que lo captura él empezando la película, y le dice, no tengas miedo, esto ya se va a acabar pronto, ya va a pasar. Y él así, plano de él, con un cuchillo en la mano, y esa mirada así como penetrante, y dice, yo no tengo miedo. Y más adelante en la película, cuando ya están como cruzando al río, como ir a hacer una exploración, y están estos dos otra vez, como escondiéndose detrás de un árbol. Y él le dice, el de más alto rango le dice, ¿tienes miedo? Y él le dice, un poco, bueno, realmente estoy nervioso, ya quiero que todo esto se acabe. O Ajá. sea, esto no tiene sentido. Y claramente es eso, o sea, Sí. este niño que ha pasado por todo esto y sea consciente de que realmente todo lo que están haciendo y todo lo que él incluso Pero activamente quiere hacer, es realmente no sirve para Pero nada. él lo que quiere es vengarse, weón. Ese es un niño que lo que está es como sediento de venganza, siento yo. Él lo dice en una parte, Iván lo único que quiere es vengarse. Y en ¿No? el, Y todas estas imágenes que él en el, y en tiene, el búnker en el que están, como que al parecer habían antes, lo habían ocupado antes otros soldados rusos que fueron capturados y escribieron en las paredes, no sé, decía, somos 8 jóvenes menores de 19 años y en una hora nos van a fusilar, véngannos. véngannos. Y eso Iván lo lee todo el tiempo. Ujú. Esa, Que hay muchas escenas cuando él duerme o sueña que son muy oníricas y hablan demasiado de los traumas ajá. de él y todo lo Sí, que ha pasado, es que me un, parece que es una forma muy bonita, muy poética de mostrar eso. ¿no? Y que es una, después, ahí es cuando nos damos cuenta de que después de todo es un niño que añora ser un niño. Y los que él sueña constantemente es esa vida de un niño con su madre. Y donde, repito, que para Tarkovsky esta fue su primera película donde las cosas son como más, como directas. Él después se volvió como mucho más refinado y más, Sugerente. más sugerente. Esta es como su primera película, también es quizás su película menos personal, que ya hablaré un poco de eso. Pero el elemento de la naturaleza como, como resguardo, como paz, como seguridad, aquí ya se ve reflejado. Los caballos, la playa, los árboles con vida, porque cuando estamos en la guerra vemos muchos árboles, pero es el Muertos, esqueleto de lo pantano. que era un árbol, exacto, el pantano. Pero las escenas de sus sueños es un día soleado con su madre, con sus Que hermanas. eso de la madre me parece también a nivel discursivo algo muy potente porque todos los momentos en los que él sueña con algo hermoso, está su madre presente, siempre. Ujú.
Y hay una parte en la que estos dos militares, que constantemente lo rodean a él, están conversando, creo que están en una trinchera incluso. Y uno de ellos, o sea, como que se empiezan a oír disparos o hay una detonación o lo que sea. Y uno de ellos le dice al otro como en tono de burla, como, ¿qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Quieres estar con tu mamá? Ujú. Y uno pensaría que se lo está diciendo jodiendo y después el otro no responde y le dice, a mí me gustaría ver a mi mamá. Sería algo Sí, muy sí, bonito. ¿verdad? Se me Y ha yo dije, olvidado. mierda, o sea, es Es que buenísimo. es Ese. algo demasiado intrínseco como el ser humano, ese refugio, la madre, lo natural que usted lo comenta, como pensar en Sí, eso, en lo más cercano que uno puede tener desde que sí, sí. nace. Me Sí, sí. parece a nivel No, narrativo algo muy y hermoso. imagínese para un niño que usted le arranquen eso de la manera en que él se le arranca. Y bueno, para no hablar, porque siento que podemos hablar de esto, lo mismo que hablamos 3 años. Podemos de hablar de Ben y eso. B, pero esta película fue como dije, la primera película de Tarkovsky, que fue su director de fotografía, que había trabajado con él antes en un cortometraje que él hizo, que fue el que lo convenció, mira, esta película la estaba haciendo tal director, que ellos nunca dicen el nombre, pero al parecer fue un director que hizo muy mal el trabajo y estaban buscando, despidieron a ese director y estaban buscando a alguien que hiciera otra vez las cosas, el proyecto desde cero. Ujú. Al fin convenció a Tarkovsky, que lo convenció a él fue conseguir al actor, al niño, que el actor se llama Nikolai Burjaev, que también sale en Andrei Rublev, en la película que hizo Tarkovsky después, en la que yo considero que es la mejor secuencia de toda esa película, que bueno, es una película de 3 horas larguísima. Tarkovsky agarró esta película que está basada en un libro que se llama Iván y dijo, ok, y él la tomó como la película para él como familiarizarse, como el ejercicio para él de familiarizarse con la parte técnica de hacer una película y de explorar el cine poético, que es algo que él siempre le interesó, y de esta cosa de desapegar el cine de las demás artes, donde él sentía que todavía estaba como muy... El cine todavía estaba muy apoyado de otras artes y no había terminado de desarrollar su potencial como propio. El autor del libro, cuando vio la película, no le gustó por muchas cosas que agregó Tarkovsky, porque el libro es básicamente la historia de Iván en esta, como en esta inteligencia militar que él hace, ¿no? Pero Tarkovsky agregó la parte onírica, toda la parte de los sueños del niño y la parte de la especie de, vamos a llamarle triángulo amoroso que hay entre los dos soldados y la enfermera, que me parece hermoso eso y hay cosas que pasan en eso que, no sé, me intrigan eso, que normalmente en una película así yo sentiría que esto es como algo que me distrae de la historia principal, pero aquí me parece que complementa mucho como para de verdad conocer a cada uno de estos personajes que rodea a Iván y que resultan siendo como su familia y que ellos en algunos momentos se sienten incluso como figuras paternas que lo son Ujú. para él, que le dicen cállate si no, y como que titubea para decirlo y casi que lo dice en voz baja, si no te voy a dar unas nalgadas. Pero sabemos que no va a tener, nadie va a tener las bolas de darle una nalgada a Iván. Entonces, el autor original del libro no le gustó que hayan existido estos dos agregados, pero a mí particularmente creo que eso es lo que diferencia a esta película bélica de muchas otras. Eso que comenta fue algo que yo sentí mientras la veía, lo sentí como algo ajeno a la historia, como esas partes en las que la enfermera era una figura más relevante, pero ciertamente fue como una excusa para hablarnos más de estos otros personajes que para Iván y la historia principal son súper importantes. Y aparte de que temáticamente, como las relaciones entre las personas en situaciones extremas como esa, al final es con lo que uno conecta cuando uno ve estas películas. Sí, Entonces sí. darle relevancia a esos aspectos y más que siento que la sabiduría de uno de ellos de mandar al final a esta enfermera lejos, o sea, a otro lugar, obviamente no por ineficiente, porque creo que Ujú. al final eso era irrelevante, era porque entre ellos mismos, o sea, era como decir, es más importante nuestra amistad que la posibilidad que alguno de los dos tenga como de estar con Y, ella. yo, y además de la amistad es el rol que están cumpliendo ahí que es más importante que una amistad o que una relación amorosa. Es el rol de... ¿Para qué están ahí? Digamos, ustedes no están aquí de vacaciones de verano. Exacto. Ustedes están aquí para trabajar y el trabajo de ellos es este. Y eso exacto, eso hace mucho más compleja la relación de esos dos personajes que para mí lo hace más interesante porque si hubiese sido solo de Iván, ellos hubieran sido simplemente como dos satélites alrededor de Iván y hubiéramos tenido esta historia quizás un poquito más straightforward, como más directa de Iván, pero no sé, a mí hace de la película algo más único y es por lejos, pero es que por kilómetros y kilómetros lejos, la película más digerible
de Tarkovsky. Porque es la más tradicional y fue la Bueno, primera con la que él como que tanteó así las aguas y dijo, ok. ciertamente, al menos yo que nada más he visto dos, es muchísimo más digerible que Stalker. Claro, y después hizo Andrei Rublev, que es un épico sobre un pintor de vitrales, de un tipo que viaja por la Rusia medieval y pinta, creo que son vitrales de iglesias y es devastador también. Después creo que hizo Stalker, Solaris, Nostalgia, El Sacrificio, El Espejo. Marico, o sea, esta es la película más normalita y es por la que yo recomendaría a cualquiera que empiece la filmografía de Tarkovsky para que entren así de a poquito, porque después de esto él aquí va en segunda y después de esto aquí le mete quinta. No, a mí me gusta mucho esta película. Esta sí fue como refrescarla de nuevo y fue como que coño, qué película tan buena. No, y podríamos desgranarla por 3 Sí, horas. pero bueno. La infancia de Iván de 1962, dirigida por Andrei Tarkovsky, la pueden ver por Filmin y por el Criterion Channel. Si quieres oír el episodio completo, recuerda que puedes oírlo en cualquiera de tus plataformas favoritas de podcast. Los links los puedes conseguir en la descripción. Recuerda darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al día con los videos que subimos todas las semanas.